No es secreto que yo hice un descubrimiento de una nueva estructura de materia sólida. He creado cambios de paradigma en la ciencia de cristalografía. Cuando por primera vez vi el patrón de difracción con simetría de rotación de 10 veces, me dije que eso no es ningún animal. Danny Shellman fue uno de los 6 israelíes que ganó el premio Nobel. Él fue galardonado con el premio Nobel de Química por su descubrimiento de estructuras cristalinas en aleaciones metálicas. El profesor cuenta Duke Scobie TV sobre su descubrimiento y cuál fue su sentimiento al ganar el premio. Él también nos releva lo que le inspiró para cumplir su sueño y convertirse en un científico. Mi abuelo fue la persona que tuvo un gran impacto en mí y ahora yo también soy abuelo. Cuando tenía 7 años, mi abuelo me dio un regalo que era una lupa de alta calidad. Desde entonces empecé a caminar buscando cosas pequeñas y gracias a eso me enamoré del mundo de las cosas pequeñas. Cuando tenía 10 años, el profesor nos dijo que en nuestra escuela tenemos un microscopio. Yo estaba muy feliz y comenzamos a mirar a través del mismo. Cuando frecuentaba los estudios de maestría, ellos compraron el primer microscopio electrónico de transmisión y yo fui el primero que conoció al técnico que lo construyó y aprendió a construir el microscopio. Luego yo estudié sobre la teoría de microscopía electrónica, así como la práctica de la microscopía electrónica, por lo que me convertí en un experto en esa área. Esa experiencia fue la que me ayudó a ganar el premio Nobel. La gente que anteriormente estaba contra mí, por ejemplo, el profesor Linus Pauling, sin duda el mayor químico del siglo XX y su alumno, dijeron que Danny Shellman estaba hablando tonterías siendo un científico de cuasicristales. Pero todo bien, él estaba equivocado. Yo sabía que no tenía la razón, porque él podría ser el mejor químico, pero yo era un experto en microscopía electrónica y no hay una diferencia. El sueño de mi vida era convertirme en un ingeniero y eso se debió al libro de Julio Verne llamado Isla Misteriosa, donde el héroe principal de ese libro era un ingeniero. Nasty brutes those pirates were. And you are? I'm Captain Nemo. Welcome to my island. Ese héroe era una persona maravillosa que podía hacerlo todo y yo quería ser como él. De hecho, mi primer grado es de ingeniería mecánica. Soy un ingeniero mecánico certificado. Me sentí muy feliz cuando me gradué. ¿Y sabe lo que pasó? Bueno, fue el destino. En aquel momento en el país había una gran recesión y no podía encontrar trabajo. Por lo tanto, pensé que tal vez sería bueno seguir mis estudios de maestría con el fin de convertirme en un profesor asistente. Y puede ser que después de 2 años encontraría un trabajo. Pero en esos 2 años me enamoré de la ciencia y decidí continuar mi doctorado y ese fue mi destino. La oportunidad es el factor más importante para nuestros objetivos. Pero incluso teniendo la oportunidad, todo depende de lo que va a hacer con la misma. Puede ignorarla o utilizarla. Su decisión también depende de su personalidad. Ahora estoy interesado en muchas cosas y estoy ansioso para ver lo que sucederá a continuación, pero por ahora voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Ahora ya no tengo mucho tiempo para mis pasatiempos, pero antes, cuando tenía más tiempo libre, me gustaba navegar en yate a varios lugares del mar Mediterráneo. Cuando era más joven, hacía joyas. Me gustaba mucho la estática y tengo buenas habilidades para hacer varias cosas con las manos. Luego me hice científico material. Por eso tengo mucho conocimiento sobre lo que hago. Con mis conocimientos,
soy capaz de manejar mejor. Y eso fue lo que me llevó a fabricar joyas. Empecé a hacer joyas cuando terminé mi postdoctorado en Estados Unidos. Y en aquel entonces frecuentaba estudios de maestría. Ahora tenemos 4 hijos y en aquel entonces teníamos solo 2. Por lo que los niños se deleitaban cuando estudiábamos, ya que no tenían nada que hacer. Así que hice un curso en fabricación de joyas y me enamoré de eso. En aquel entonces, yo tenía una excelente profesora que fue la señora que me enseñó no solo el trabajo principal, sino también me enseñó a ser paciente. Soy ingeniero y hago las piezas de la forma más fácil posible. Con facilidad y rapidez puedo hacer hasta 10,000 de las mismas. Ella vio eso y me dijo, no, eso no puede ser así. Ten paciencia e invierte en cada pieza de joya más tiempo y ten paciencia. He hecho joyas con muchas tecnologías. De hecho, de joyas al estilo de las tribus indias Sunni y Navajo. He hecho joyas como emperadores y líderes chinos, es decir, he hecho de muchas maneras y me encanta eso. De hecho, puedo decir que mi sueño era presentar y hacer joyas. En casa tengo un pequeño lugar adecuado para fabricar joyas, con todo lo necesario, es decir, un buen taller. Pero después llegó el premio Nobel y ese sueño perdió su importancia. ¿Cuál es mi película favorita? Bueno, realmente no puedo decir cuál es mi película favorita. La verdad es que no lo sé. He visto muchas películas maravillosas, pero no tengo ninguna favorita. Pero en mi barrio donde yo nací, en Haifa, Israel, existe un cine-teatro muy pequeño y en el mismo siempre pasan películas muy buenas. Puedo incluso ir allá sin saber de antemano qué película van a poner, porque cada vez que voy a ese lugar, las películas que pasan siempre son maravillosas. Y a pesar de que es un cine en un barrio, recuerdo que yo, mi esposa, incluso amigos, a veces íbamos a ver alguna u otra película en ese lugar. Ahí vimos muchas películas increíbles. Olvidé su nombre, pero una vez vimos una película americana sobre un hombre que fue atacado por un oso y sus amigos le dejaron morir allí. Luego él se salva y él logra vengarse. Fue una película muy larga. Ahora no recuerdo el nombre, pero la película era muy buena, con buenos actores y era una historia de aventuras, pero vale la pena verla.